Gracias, Ana Lisbeth. Qué bueno orar unos por otros. Gracias a Dios porque podemos hacer eso. Esta mañana será el privilegio de Alan de guiarnos en una reflexión bíblica. Alan, gracias por siempre tener a bien estar aquí en nuestra iglesia. Esta es tu iglesia, te apreciamos mucho y gracias por dejar que Dios te use para exponer su palabra y que su palabra nos pueda hablar. Así que te invito a venir acá y el tiempo es tuyo. Muy buenos días, querida iglesia, el mensaje de vida. Siempre es un placer estar con ustedes, siempre es un privilegio abrir la palabra, ¿verdad? Siempre es un privilegio que el Señor nos guíe a través de su Espíritu Santo en cuál es su voluntad para nosotros. Y pues gracias a Dios estamos aquí, trajeron la palabra, ¿verdad? Bien, vamos a reflexionar entonces en dos pasajes de la palabra de Dios que nos van a hablar un poco acerca de la iglesia y de la labor que hace la iglesia. De hecho, últimamente, en las últimas décadas, hemos escuchado distintas maneras de expresar, distintas maneras de explicar qué es la iglesia y cuál es la misión de la iglesia. Y claro, entre esas maneras de explicar qué es la iglesia y cuál es su naturaleza, se han utilizado figuras. Cualquier figura que usted ponga para representar a la iglesia o para explicar qué es la iglesia, tendrá, por supuesto, un lado positivo, un lado válido, un lado que nos explica cómo es la iglesia. Pero como toda ilustración y toda figura, le faltará algo. Así que cuando usted escuche, la iglesia es así como... cualquier cosa que diga después tendrá algún aspecto que será valioso, pero no prediquemos la figura en sí. Ese es mi mensaje con respecto a eso, porque todas las figuras son incompletas. De hecho, las figuras más contemporáneas que se usan para hablar acerca de la iglesia, algunas son positivas y otras enfatizan un aspecto no tan positivo. La iglesia se ha comparado, por ejemplo, con una empresa. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido que tenemos una parte organizacional, tenemos más o menos, se maneja un organigrama y hay liderazgo y hay líneas de autoridad que hay que seguir, hay planes de trabajo que se hacen. Está bien, tenemos una tesorería, o sea, todas esas partes se parecen a una empresa. Pero la iglesia no es una empresa porque generalmente las empresas, bueno, tienen como fin las ganancias para sus dueños o sus accionistas. La iglesia no es una empresa que busca ganancias y nosotros no somos los socios y los accionistas. Esta no es una junta de accionistas, no. Así que esa parte, como ven, hay una parte que es válida, pero hay otra que no tanto. Otra imagen que se ha usado es el de un teatro y si un teatro podría ser, tiene un lado que es válido. Sí, porque los cultos tienen una plataforma, un escenario, así le llamamos a veces, ¿no? Y pasan aquí las personas y a veces tenemos dramas y cantos especiales, música especial, como escuchamos hoy con David. Y de hecho a los músicos a veces se les llama artistas. Y claro, nosotros venimos generalmente para escuchar y observar lo que está sucediendo. Es verdad, hay ciertos principios que se pueden utilizar por medio de los cuales podemos comparar la iglesia con un teatro. Sí, de acuerdo. Por eso es que tal vez nos dicen, por favor hagan silencio. Es como en el teatro, ¿verdad? La orquesta está tocando. Bueno, está bien, entiendo, todos debemos poner atención y hay que hacerlo todo profesionalmente en el sentido de hacerlo con excelencia. Pero hay una parte de esa figura que no es válida, porque este no es un teatro. Ustedes no son espectadores, por lo menos no deberíamos ser espectadores cuando venimos a los servicios de la iglesia. Todos somos participantes y el único espectador, y tampoco es espectador, pero... el único espectador en un sentido es Dios. Usted no vino a escuchar a los músicos.
Usted vino a alabar al Señor y los músicos nos guían y nos ayudan en ese propósito. Además, no solamente a través de la música alabamos a Dios. Como ustedes pueden ver, las imágenes, todas esas imágenes tienen algo que rescatar, algo bueno, pero algunas de esas imágenes también tienen, o todas las imágenes tienen algo que no refleja exactamente lo que la iglesia es. Una de las más dañinas, de esas figuras más dañinas, ha sido el de una fábrica. Una fábrica. Y de hecho, leí hace poco un libro muy bueno, de verdad, no voy a criticarlo ahorita un poquito, pero en realidad el libro es bastante bueno. Y habla acerca del discipulado, y habla acerca de hacer discípulos y de formar personas. Va bien, y tiene muy buenos principios, pero hay una parte del libro que dice algo así. La iglesia es como una fábrica de zapatos. La diferencia está en que las fábricas de zapatos producen zapatos y la iglesia produce discípulos. Y claro, yo entiendo la idea y tal vez tenga algo de razón, pero como toda figura y como ya vimos las otras, no somos una fábrica. En una fábrica de zapatos hay un control de calidad, todos los zapatos salen básicamente iguales. Cuando sale uno que está defectuoso, entonces se elimina y se sustituye y no se vende. O si se vende, entonces la gente lo regresa. No es así en la iglesia. Y nosotros no estamos aquí para producir discípulos en serie que sean todos exactamente iguales. A propósito, esa imagen se ha utilizado para la educación también. Los colegios y las universidades parecen ser fábricas de graduados, fábricas de profesionales. Incluso ustedes saben que en la primaria y en la secundaria en nuestros países todavía los estudiantes utilizan uniforme. ¿Por qué utilizan uniforme? Bueno, porque todos son iguales. Todos son iguales. Hay un lado positivo de eso, claro, no hacemos acepción de personas, no tratamos a este mejor porque tiene más dinero que a este. Entiendo, pero no todos son iguales. ¿Cómo se hace entonces? Y vamos a ir a dos pasajes de la palabra hoy. El primero está en los Evangelios, en Marcos capítulo 3. Las figuras que usa la Biblia, algunas de ellas son de objetos inanimados, como el edificio, por ejemplo, en 1 Corintios 3, que no vamos a ver hoy, dice que la iglesia es como un edificio, como un templo, de hecho. Pero hay otras figuras en la Biblia que son más orgánicas, más naturales, como el de un árbol, que ustedes tienen aquí la imagen aquí atrás, que crece y tiene raíces y todo lo demás. Otra figura que usa la Biblia es el de una familia. En Efesios también se habla de que somos la familia de Dios. Eso es una cosa más orgánica. Un rebaño también es otra figura que se ha utilizado para hablar acerca de la iglesia. Vamos a ir a Marcos y vamos a ver, aquí no es una figura, pero nos ayuda a ver qué tan orgánico, qué tan natural ha sido el trabajo en la iglesia o debe ser el trabajo de la iglesia. Marcos capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 14 y 15. Vamos a ver. ¿Okay? Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y después viene el nombre de los 12 discípulos. Pero vamos a enfocar nuestra atención en estos dos versículos, versículos 14 y 15. En Marcos, ustedes saben que Marcos es uno de los evangelios, es el evangelio, uno de los dos evangelios que no tiene las historias de la Navidad, ¿verdad? De una vez comienza Marcos, principio del evangelio de Jesucristo, hijo de David. Y había un hombre que estaba bautizando que se llamaba Juan. O sea, ¿cuál? La estrella, pastores, magos, todo eso no está en Marcos. Marcos va directamente a lo que quiere, que es el ministerio de Jesús, de Juan primero y después de Jesús. Aquí más o menos estamos, más o menos al principio del ministerio de Jesús, y él
toma la decisión de tener un grupo de discípulos, un grupo pequeño, un grupo de 12. Y aquí vamos a encontrar algunos principios para comprender la naturaleza de la iglesia dentro de este trabajo de discipulado que hacemos. Recuerden que cuando Jesús se fue, Él nos dejó la comisión, la gran comisión, así le llamamos, ¿verdad? De ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se hace eso? Se hace como una fábrica que fabrica discípulos, se hace como una empresa con principios organizacionales, planes estratégicos y todo lo demás. Se hace como un club exclusivo que hay que buscar la membresía, y algunas iglesias tienen eso, ¿verdad? Después de 3 meses, entonces usted puede pedir la carta de traslado de otra iglesia a esta. Entonces, son características de club esas. Bueno, veamos aquí qué hace Jesús. Primero el texto dice que Él estableció a 12. Ahora no es, estos 12, entendamos a la luz de este pasaje, no eran desconocidos para Jesús. Ya antes, en el capítulo anterior, por ejemplo, Jesús llama a Mateo, a Leví le llama ahí, que se llamaba Mateo, que es el mismo. Ya han pasado la época, ya varios de los discípulos han estado con Él cuando Él ha hecho milagros, sanidades. Estoy en Marcos, yo sé que si vamos a Juan, por ejemplo, vamos a encontrar que algunos de los discípulos de Juan se convirtieron en discípulos de Jesús. Pero en Marcos ya el grupo, hay un grupo que anda con Él. Él no los ha nombrado todavía oficialmente. Aquí este parece ser un nombramiento más oficial. El lenguaje es un lenguaje más formal. Y cuando dice estableció a 12, aquí encuentra un principio muy importante para el discipulado en cualquier iglesia, en cualquier época. El discipulado es intencional. Es intencional. Sí, no es solamente que, bueno, estamos aquí juntos y de pronto todos nos convertimos en discípulos. Bueno, en un sentido es orgánico y es natural, pero en otro sentido es intencional. Jesús sí los estableció, los nombró. Uno de los principios más importantes del trabajo en equipo, en cualquier circunstancia, en cualquier organización, en cualquier grupo, es que querramos trabajar con estas personas específicas. No les voy a pedir que miren alrededor, pero imagínense en el grupo que está aquí. ¿Con quiénes ustedes quisieran crecer juntos? ¿Y con quiénes no? Yo sé que en un sentido, por la imagen esa del teatro, ni modo, a veces es como un accidente, como una casualidad, que nos encontramos en el mismo lugar, observando el mismo, va a sonar un poco cruel, pero observando el mismo espectáculo. Entonces, claro, termina el show. Bueno, muchas gracias, los esperamos en una futura ocasión, y después nos saluda. ¡Ah, qué bueno verlo! ¡Qué casualidad que nos encontremos aquí!, ¿no? Sí, pero esa no es la idea. Jesús intencionalmente, de los que andaban con Él, dijo, voy a escoger a 12. El hecho de que sea algo más formal aquí, que incluso se dé el nombre y en algunos casos algo del trasfondo de ellos para reconocerlos, nos dicen que debemos ser intencionales. Miren, el año está empezando y muchos de nosotros tenemos propósitos para este año nuevo, ¿verdad? Comenzar una dieta, leer más la Biblia, orar más, visitar más a los familiares que están un poco alejados. Bueno, uno de esos propósitos de año nuevo que debemos hacer, y no solo de año nuevo, en todo momento, es ser intencionales en cuanto a nuestra relación con otros. La mayoría de ustedes pertenece a grupos pequeños que tal vez se reúnen en casas, el grupo de maestros de jóvenes o el grupo de maestros de niños o el grupo de matrimonios, por ejemplo. Esas relaciones con esos otros grupos
tienen que ser intencionales. En el caso de Jesús, Él los estableció, los nombró. Pero en nuestro caso, está bien, hay un momento en el que decimos, ni modo, tengo que soportar estar junto con fulano de tal. Tal vez no lo decimos así, pero la Biblia sí lo dice. Soportaos unos a otros, dice la Biblia. Por algo lo dice, ¿no? Sí, usted tiene que soportar a muchas personas. Hágalo con entusiasmo porque otros tienen que soportarlo a usted también. Nos toca. Pero claro, no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia, yo he tenido esta experiencia de gente que me dice, vos, yo cuando te conocí, lo primero que pensé es que, qué creído que sos. Yo así pensaba, qué creído que es este Alan. Pero una vez que te conocí, lo comprobé que era cierto. No. Espero que no. Pero ¿verdad que así nos pasa a algunos de nosotros? No sé si les han dicho, ay, tan callado que eras y no querías hablar con nadie, así medio creído, media creída. Pero una vez que te fui conociendo más, bueno, esa es la idea. Al ser intencionales nuestras relaciones con grupos pequeños, con alguna clase que tengamos, vamos conociendo más a las personas y vamos estableciendo una relación más productiva, más edificante, que es lo que menciona la palabra de Dios. Ok, pero no nos vamos a quedar con eso de estableció, que eso es intencional, es orgánico, es natural, pero es intencional al mismo tiempo. Lo intencional no lo hace totalmente artificial. Es difícil, realmente esto casi nunca se da y tal vez no funcione mucho. Que yo me acerque a Rodolfo y le diga, Rodolfo, he decidido que tú vas a ser uno de mis discípulos. Yo no sé cómo lo va a tomar Rodolfo. De hecho, quiero contarles una experiencia que yo tuve, poquito fea, porque yo pensé así, no en términos de discípulo, pero hablé con una persona de la iglesia y le dije, mira, quiero que prediquemos los pasajes de la Biblia juntos, vamos a hacer esto. Cuando me toque predicar a mí, que era uno de los pastores de la iglesia, cuando me toque predicar a mí, nos vamos a reunir antes contigo, vamos a estudiar los pasajes, tú me vas a ayudar, entre los dos vamos a hacer el bosquejo de la predicación, pero yo lo voy a predicar. ¿De acuerdo? Pero tú vas a aprender todo el proceso y la lucha con el pasaje y con los comentarios y con las reflexiones. La siguiente vez que me toque predicar, le dije yo, vamos a hacer lo mismo. Todo el proceso, vamos a hacer juntos el bosquejo y entonces yo te voy a ceder a ti la oportunidad de predicar. A mí me parece una muy buena idea, dije yo, creo que está bien, es una forma de discipular. Lo que no tomé en cuenta es que el hermano se ofendió y no me comentó a mí, le contó a alguien más, y es que Alan cree que yo no puedo predicar. Y es que Alan cree que solo él me puede enseñar a mí a predicar. No era esa la intención, él lo malentendió. Pero cuando yo supe eso dije, bueno, entonces está bien, no lo voy a ofender, está bien, deshagamos el proceso. Nunca volví a hablar con él acerca del tema, nos llevamos muy bien, somos amigos y todo, pero ya nunca volví a intentar hacer esto. Tal vez por eso, porque tal vez fue muy artificial de mi parte. Tal vez. Porque esto tiene que ser intencional, pero tiene que ser natural al mismo tiempo. Ahora, ¿para qué estableció a esos 12? ¿Para qué fue intencional con 12? Porque, ojo, Jesús no tenía 12 discípulos. Tenía varios círculos. El círculo de 3, Pedro, Jacobo y Juan. El círculo de 12. ¿Qué otros círculos encontramos en el Nuevo Testamento? Los 70, que Él los envió en parejas, ¿verdad? Los 120, cierto, que estaban allá en el aposento alto. Y hay un grupo más grande todavía que Pablo menciona en 1 Corintios 15. 500. Apareció a más de 500 hermanos, dice. Bueno, no sé si tenían un registro de todos esos grupos. Pero habían distintos niveles de relación que Jesús tenía con distintas personas. ¿Para qué los estableció? ¿Qué dice el texto? ¿Para qué? Para que estuviesen con Él. Estuviesen con Él. ¿Y qué quiere decir estuviesen con Él?
Miren, cuando nosotros hablamos de discipulado, en las iglesias generalmente pensamos en un material, pensamos en un horario y pensamos en un aula o un espacio donde vamos a recibir las clases de discipulado, así les llamamos. De hecho, en algunas iglesias, cuando termina el programa, que será 6 meses, 1 año o algo así, les dan un diploma a los hermanos donde dice, por este medio la iglesia tal y tal certifica que fulano de tal es un discípulo del Señor. Pero ahí tenemos un problema. O por lo menos llevó el curso de discipulado llamado tal y tal. Ahí tenemos un problema. El discipulado no es una clase. ¿Qué material usó Jesús para realizar su discipulado? Testimonio personal. ¿Qué más? Las Escrituras, muy bien, el Antiguo Testamento. ¿Qué más? La naturaleza, ¿cierto? ¿Qué aula usó Jesús para hacer su discipulado, su proceso de discipulado? La vida diaria, la naturaleza. Vamos por el camino y considerad los lirios del campo. Y yo me imagino que Jesús era de esas personas. Jesús no era como nosotros, que no tenemos tiempo para detenernos a ver la vida. Yo veo que Jesús era un hombre, yo digo que Jesús sí se enfermó. Yo digo que sí, porque era un ser humano. El agua de ese lugar en ese tiempo no era tan saludable. Bueno, yo digo que era saludable, pero se enfermaba. Pero yo creo que una enfermedad que a Jesús no le dio era alta presión. Ni estrés, ni úlceras por estrés. No. Tu amigo Lázaro está enfermo. Ah, vaya. Ah, bueno. No dijo así, pues, pero tan apático no fue, pero se quedó. Nosotros, bueno, dejemos lo que sea, ¿no? Y Pedro todavía le dice, nos vamos a ir, Señor. No. Y cuando se van, ya llegan y ya está muerto. Ah, muy tarde, pues que Jesús no se mueve más rápido. Yo veo que Jesús utilizaba la naturaleza, considerar los lirios del campo, las aves de los cielos. Jesús miraba las flores, se detenía a ver las flores, se detenía a ver los pajarillos. Ese era el material de discipulado que él usaba, esas eran sus aulas. ¿En qué horario enseñaba Jesús? Aquí dice, para que estuviesen con él. El discipulado es una relación. Juan Carlos Ortiz escribió hace muchos años, escribió un libro que se llama Discípulo. Y en ese libro él dice, el discipulado no es transmisión de información, el discipulado es transmisión de vida. Es transmisión de vida. Es que usted se pase tiempo con otras personas y las otras personas comiencen a entender cómo piensa usted. Que las demás personas de su grupo pequeño, de su clase de escuela dominical, de su clase de matrimonios, otra vez, ¿verdad? De su grupo que se reúne de oración, empiecen a decir, le molestó, ¿verdad? Ese chiste. ¿Cómo sabe? Es que ya hemos aprendido a reconocer sus reacciones. ¿Ves? Los discípulos aprendieron a reconocer cómo pensaba Jesús, cuáles eran sus reacciones. Aprendieron a hablar como Él. Aprendieron a tener la perspectiva de la vida que Él tenía. De tal manera que en el libro de Hechos, cuando los capturan y los llevan donde los líderes judíos, ellos dice el texto, les reconocían que habían estado con Jesús. Este es un proceso mediante el cual se va transfiriendo las maneras de pensar. Ellos lo vieron alegre, lo vieron triste, lo vieron llorar. En el funeral de Lázaro, lo vieron enojado. Cuando regresaban del monte de la transfiguración y un padre angustiado, mi hijo tiene un espíritu, ya les pedí a tus discípulos que lo sanaran y ellos no pudieron. Y la reacción de Jesús es una reacción fuerte. ¡Oh, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar entre vosotros y os he de soportar?
Fuerte reacción. Y esas palabras no se referían al pobre señor ni al muchacho que venía endemoniado. Eran sus discípulos que no pudieron sacar el demonio. En otra ocasión sus discípulos le dicen, ¿quieres que ordenemos que caiga fuego del cielo? Y él los vuelve a ver y les dice, basta. Los discípulos conocieron a Jesús porque era una convivencia. Y esto es lo que Jesús espera de nosotros en la iglesia. Ojo, no espera que tengamos la misma relación íntima, estrecha, cercana con todos, porque eso es imposible. Ni Él mismo la tuvo. Ni Él mismo la tuvo. Habrá algunos, ahora con todos debemos ser abiertos, eso sí. Pero habrá algunos a quienes yo tendré la confianza para decirle, venga a mi casa. Venga, tenemos una celebración ahí, venga. Con otros no tendré la misma confianza. No es que nos caigan mal, no es que no queremos que lleguen, espero. Pero hay distintos grados de relación con todos, pero la convivencia debe darse entre nosotros. ¿Y para qué más los estableció? Para que estuviesen con Él, es decir, para que tuvieran una relación viva, casi permanente con Él por los 3 años. ¿Y para qué más? Para enviarlos ¿a qué? A predicar. ¿Y qué más? Que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Aquí tenemos un buen resumen del ministerio de Jesús. Jesús predicaba, Jesús sanaba, Jesús liberaba a los cautivos por el diablo. Ese es un buen resumen del ministerio de Jesús. En otras palabras, Jesús no solamente quería que estuvieran con Él, para que lo conocieran y para transmitirles su vida, sus perspectivas de la vida, sino también para delegarles responsabilidades. En un mundo tan individualista y tan competitivo como en el que vivimos hoy, estas palabras suenan un poco extrañas. Nuestro texto favorito con respecto al discipulado es aquel de los evangelios donde Jesús dice, el discípulo no es mayor que su maestro. Claro, entonces nosotros decimos, este gato no, yo estoy ya he recorrido, tengo un recorrido, ya. Él no, pobrecito. Sí, pero el texto, esas palabras que dijo Jesús, no es con el propósito de que nosotros estemos compitiendo los unos con los otros. ¿Por qué le dijeron, por qué pasaron al frente a fulano de tal? ¿Por qué no a mí? Yo tengo más tiempo, yo tengo más méritos. No. Jesús, fíjense qué cosas. Jesús, el maestro de maestros, rey de reyes, señor de señores. Él quiere que sus discípulos hagan lo mismo que Él. No solo eso, en otra parte de los evangelios, Jesús les dice a sus discípulos, ustedes van a hacer cosas mayores que yo. ¿Cómo nos cuesta a nosotros eso, verdad? ¿Cómo nos cuesta? No sé si a usted le ha pasado alguna vez o le pasó cuando estaba estudiando en la universidad o en el colegio, que usted le explicó el tema a uno de sus compañeros que no entendía nada, que ni para atrás ni para adelante, ¿y esto cómo se hace? ¿Y de dónde salió este número? ¿Y de dónde salió no sé qué? Y usted se lo explicó. Y a la hora de ir al examen, a él le fue mejor y a usted le fue... Y aquel después enseñándole el examen, mira, gracias, mira. Y yo... ¿Por qué, Señor? ¿Verdad? Ahora lo traslado a otro escenario. Sus hijos. Los triunfos de sus hijos, generalmente, porque habrá alguna excepción, pero generalmente los padres celebran el triunfo de sus hijos. Y el triunfo de nuestros hijos es nuestro también, ¿verdad? Ay, como los padres, cómo se inflan cuando hablan acerca de los triunfos de sus hijos. Yo también, no se preocupen, sí. ¿Y cómo le va a tu hijo? Mi hijo acaba de terminar su primer año en la universidad. Ya ven cómo me estoy inflando, ¿ah? Y claro, está en un club de lectura y
Está yendo a una iglesia donde está haciendo dramas y lo toman en cuenta como actor y él está emocionado. Yo no me siento celoso por esos triunfos de mi hijo, son mis triunfos también. Yo le digo, contame más, ¿cómo? Y cuando me toca hablarle a otras personas de los méritos de mi hijo, son los míos. Los triunfos de los discípulos de Jesús eran triunfos de Jesús mismo. ¿Se acuerdan aquel pasaje que en algunas iglesias han tomado para... Ahí está la base bíblica de aquel famoso canto que la mayoría de nosotros hemos escuchado. El famoso canto de Remolineando. ¿Se acuerdan de ese canto? Ese canto tiene base bíblica, ¿sí? Un poquito jalada, pero tiene una base bíblica porque el texto, la base viene de aquel texto en Lucas donde dice, y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Y la palabra regocijó, ahí no es, y Jesús hizo así. Una sonrisa de medio lado y, Jesús está alegre. No. El texto dice que estaba como saltando, que no cabía. Y de ahí sacaron el remolinear, eso es estar alegre, ¿va? Pero ¿por qué remolineaba? No. ¿Por qué se regocijó Jesús? ¿Por qué? Ahí dice, ¿por qué? Se regocijó en aquella misma hora y dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y después le dice a su padre, Padre, te doy gracias porque le mostraste esto a estos más pequeños. ¿Se dan cuenta? Jesús se regocijó porque sus discípulos hicieron esto. Fueron a predicar, sanaron enfermedades, echaron fuera demonios y Jesús estaba pero feliz. Feliz. Nosotros somos un poquito crueles con los que vienen detrás de nosotros, los más jóvenes o algunas personas a quienes nosotros les estamos enseñando cosas del ministerio. Somos un poquito crueles con ellos. Cuando ellos se emocionan, qué bien me salió. Pasé al frente, hablé y los hermanos me escucharon con bastante atención. Y nosotros somos crueles y le decimos, lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta que después hablan de vos. No te emociones tanto. La gente te escucha y después no hace nada. ¿Qué tal si Jesús les hubiera dicho eso a ellos? No, pero les delega el ministerio. Se los delega. ¿Saben que la iglesia es el único organismo que existe para dar, sin esperar nada a cambio? Jesús fue intencional, entonces vamos a poner la palabra intención, ¿ya? Luego, para que estuviesen con Él, relación. Y luego, los envió para que hicieran su trabajo, delegación. Salió bonito, ¿eh? Intención, relación, delegación. Me estoy acordando de la primera reunión que yo tuve en el ministerio. Me nombraron encargado del Ministerio de Jóvenes en mi iglesia, allá en Honduras, hace muchos años. Sí, ya habían iglesias. Y entonces, después que terminó la reunión, me costó mucho, era mi primera reunión, yo estaba dirigiendo la reunión y uno de los consejeros que estaba ahí me tomó aparte. Yo digo, ahora viendo hacia atrás, digo, yo no sé qué impresión di, pero me dijo él, te tengo que dar algunos consejos. Y ahora digo yo, no sé cuántas metidas de pata di en esa primera reunión, pero él me dijo, una de las cosas que quiero aconsejarte es que busques desde ya tu sustituto. Y yo dije, tan mal lo hice. Pero no era esa la idea, sino que él me dijo, tienes que buscar un sustituto para lo que tú estás haciendo ya. Yo le dije, pero si estoy empezando. Por eso me dijo, tienes que buscar a alguien que tome tu lugar. Ya, ¿sí? Ya. Y es lo mismo, y tiene razón a propósito, tiene razón. El día que yo me fui a estudiar, que me vine para Guatemala a estudiar al Seminario Teológico Centroamericano, uno siente que todo se va a caer. Si salgo yo, ya no va a servir nada, así siente uno a veces, y no es cierto.
porque, miren, han pasado más de 20 años y ahí está la iglesia todavía, y ahí está el ministerio de jóvenes todavía. Y creo que mejor que cuando yo estaba, más bien. Así es esto del discipulado. ¿Tuve discípulos yo? Intenté, yo creo que algunos aprendieron más de los errores que yo cometía, digo yo. Pero algo quedó. El segundo pasaje que vamos a ver el día de hoy está en Hechos, capítulo 13. Ahora, ya vieron ustedes, o ya vimos juntos, cómo Jesús formaba los discípulos. Era intencional, había una relación y había delegación de su ministerio. No tuvo problema con eso. ¿Cómo funcionaron los discípulos de Jesús? Veamos en estos versículos, estos 3 versículos de Hechos capítulo 13, cómo funcionaba la iglesia, una iglesia que fue enseñada por Jesús a hacer discípulos de manera orgánica, de manera natural. Esta ya no es la iglesia en Jerusalén. El centro de la misión cristiana cambia en Hechos capítulo 13. Se mueve de Jerusalén, se mueve a un lado que diríamos nosotros tercermundista en cuanto a la misión cristiana. Antioquía, Jesús nunca estuvo en Antioquía. Los discípulos sí llegaron ahí, pero no era una de los centros sagrados. No era ni Galilea, no era Capernaum, donde Jesús pasó bastante tiempo, no era Belén, donde Jesús nació, no era Jerusalén. Este es un lugar, diríamos nosotros, entre comillas, lo de tercermundista, porque no era tan importante. Bueno, algo así está pasando en el mundo de hoy. Hoy América Latina, Asia y África están enviando misioneros a los lugares de donde vinieron los misioneros originalmente. Pues algo así está pasando. Veamos cómo funciona esta iglesia, a ver si aprendieron las lecciones que Jesús les dio. Dice el texto: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, este es un cambio. De aquí en adelante, de hecho, antes de esto, el principal personaje del libro de Hechos había sido Pedro, más o menos. De aquí en adelante, el personaje principal va a ser Pablo. Y aunque ya se había narrado la conversión de Saulo allá en el capítulo 9, y en el capítulo 11 se mencionó el ministerio que Saulo tenía con Bernabé, aquí comenzarán los famosos viajes de Pablo. Ok. ¿Cómo nace esto? Pues no nace en Jerusalén, nace en Antioquía. Y vean ustedes el versículo 1, había entonces en la iglesia profetas y maestros, y están los nombres ahí. Y de esos nombres, lo que no vamos a hacer aquí es lo que se hace en algunas iglesias, sacar el significado de cada nombre y sacar lecciones espirituales bonitas. Eso sería bonito también, pero no lo vamos a hacer porque para eso no se escribió este pasaje, y ese no es el propósito de los nombres. De hecho, creo que el propósito de los nombres es demostrar que los líderes de esa iglesia eran de una variedad de trasfondos. Bernabé era un judío, ya lo habíamos encontrado allá en el capítulo 4 y en el capítulo 6, vendiendo sus propiedades y trayendo el dinero a los pies de los apóstoles. Simón se llamaba Níger, quiere decir que era de la raza negra. Ese era su sobrenombre, venía de África, probablemente. Lucio de Cirene, ¿en qué otro lado hemos escuchado Cirene? Simón de Cirene, ¿cierto? Tal vez el mismo Simón, aquí habría material como para una novela histórica bonita, ¿verdad? Tal vez el mismo Simón predicó, inició una iglesia allá, y uno de esos era Lucio, que después, esto es pura imaginación, no dice la Biblia eso, pero que después se trasladó a Antioquía. La cuestión es que había otra persona aquí
proveniente de la región de Cirene. Manaén, proveniente de una familia noble y además con trasfondo gubernamental. Se había criado junto con Herodes el tetrarca, el rey Herodes, nada más y nada menos. Él se crió con él, es hermano de crianza de Herodes. Él había estado en la corte. Un hombre que estaba acostumbrado a los lujos y todo. Y Saulo, a quien más o menos los lectores de Hechos ya más o menos identifican. El que comienza y el que termina serán los escogidos, aquí Bernabé y Saulo, pero hay una gran variedad aquí. Ojo, esta es una lección. Dentro de nosotros hay variedad de trasfondos, de educación, en cuanto a nivel social, en cuanto a nivel económico, hay variedad. Y así debe ser. Hace un par de décadas surgió un movimiento que se llamaba el movimiento de Igle-Crecimiento. Y una de las sugerencias que daba el movimiento es que tiene lógica, pero no es bíblico mucho eso. Hay que crear iglesias homogéneas, unidades homogéneas se llamaban. Entonces, tener iglesias solo de profesionales, tener iglesias solo de obreros, tener iglesias solo de campesinos, tener iglesias donde los miembros tuvieran intereses comunes. Tiene lógica, sí, suena un poco lógico, pero no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos una iglesia variada. Sí, que tengamos personas que no saben leer y escribir, sí, claro, ¿por qué no? Que tengamos personas con doctorados y postdoctorados, sí, claro, ¿por qué no? Que tengamos iglesias o personas en la iglesia que vienen de trasfondo profesional, sí, claro, ingenieros, arquitectos, bien. Pero que también tengamos otro tipo de personas que vienen de lejos, extranjeros, que hayan nacido aquí, que nunca hayan salido del barrio. Esa variedad es necesaria en la iglesia. Y unos a otros nos edificamos, como dice el resto del Nuevo Testamento. Ahora, ministrando estos al Señor, dice el versículo 2. Y la frase ahí significa que estaban en una serie, o una reunión, o una serie de reuniones donde estaban probablemente orando, probablemente, el texto dice ayunando, o sea, estaban conectados con Dios, esa es la idea. Estaban conectados. Había no solo variedad, había sensibilidad. ¿Saben que nuestras iglesias se han vuelto insensibles a la voz de Dios? A propósito, tenemos un problema. Las iglesias que somos de corte más conservador, tenemos un problema aquí. Dijo el Espíritu Santo. Ah, bueno, hermano, pero eso ya no pasa hoy. ¿De veras? ¿Ya no pasa hoy? Qué triste. Ya no nos habla el Espíritu Santo. No. Ahora es la Biblia. Y en ningún momento yo voy a disminuir el papel de la Biblia, en ningún momento. Y tampoco voy a sugerir que cualquier sueño que usted tuvo, eso quiere decir que Dios le está diciendo que haga algo. ¿Y qué hacemos con esos sueños en los que nos caemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? ¿Que estoy a punto de caer en tentación o algo así? No. Si usted está soñando demasiado, tal vez sea señal de que debe bajarle a la cena. Tal vez se acostó muy lleno, no sé. No voy a ir por ese lado, pero queridos hermanos, el Espíritu Santo tiene que seguirnos hablando. Por medio de la palabra, por supuesto, y todo lo que el Espíritu Santo y el Señor nos digan y nos sugieran y nos ordenen, porque Él es el dueño de la obra, va a estar de acuerdo con la Biblia, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero estas personas, estos líderes, esta iglesia, estaba así, miren, ¿qué quiere, Señor? Y estaban ministrando y estaban ayunando. El ayuno, ustedes saben que no tiene ningún poder espiritual dejar de comer. Quitémonos eso de la cabeza. Y no es una huelga de hambre tampoco. Algunos creemos que es así. Señor, no voy a comer hasta que me muestres con quién me voy a casar, dicen algunos jóvenes, ¿verdad? Bueno, por lo menos va a llegar flaquito, ¿verdad?
Pero no, esa no es la idea. Usted no está haciendo una huelga de hambre obligando a Dios a que haga lo que usted quiere que él haga. No, 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 no. El ayuno es que estoy tan conectado con hacer la voluntad de Dios y las condiciones son tan graves a mi alrededor y estoy tan ansioso y tan dispuesto a escuchar la voz de Dios que incluso estoy dispuesto a dejar a un lado mis necesidades básicas, como el comer, para concentrarme en la oración. El ayuno en la Biblia aparece generalmente en contextos de tragedia, en contextos de arrepentimiento, de pecado, en contextos de una crisis muy alta, muy grande. Sus hijos andan mal con el Señor, tal vez esa sea una razón por la que usted debe comenzar a ayunar y orar. Pero no solo eso, a ministrar. Conéctese con el Señor, manténgase conectado y dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y se lo aseguro, el Espíritu Santo le va a hablar. Ahora, ojo, no está esperando que las nubes se deshagan y empiecen a hacer ahí, cambiar de trabajo. Gracias, Señor, por tu revelación. No, eso no va a pasar. O que usted se está lavando las manos y de repente usted escucha, tienes que irte de misionero. No es así generalmente. Y tal vez en algún caso pueda ser, ¿verdad? Pero no es así generalmente. Generalmente 3 o 4 personas de la iglesia se van a acercar a usted y le van a decir, he estado orando para que tú tomes este ministerio. Y otra persona por allá se le va a acercar y le dice, ¿cómo vas con el Señor? Y todo como que va, y Señor, ¿qué me tratas de decir? Termina uno, ¿no? O cuando leen la Biblia, y no es al azar así, y fue Judas y se ahorcó y todo ese. No. Es en el estudio de la Biblia, el Señor nos va mostrando. ¿Y saben qué hace la iglesia cuando el Espíritu Santo les dice, apartadme a Bernabé y a Saulo? Nosotros lo que haríamos generalmente es decirle al Señor, no, Señor, ahorita no los podemos soltar. El ministerio está floreciendo apenas. No, Señor, ahorita no. Ya logramos tener a este grupo de pastores y profetas. No, Señor, espérate un par de años más. No. Volvieron a ayunar y orar, esta vez con un propósito más específico, y los dejan ir. No solo los dejan ir, les imponen las manos. ¿Qué es imponerles las manos? Bueno, los ordenaron como pastores. No. El imponer las manos implica compromiso e implica, para que me salga bien las 3 palabras, solidaridad. O sea, primero, hay variedad de líderes y de personas. Segundo, hay sensibilidad a la voz de Dios. Y tercero, hay solidaridad. Ahí está. O sea, los discípulos en la iglesia se hacen con intención, se hacen por medio de una relación, no de una clase, y se hacen por medio de delegación, delegar ministerio y delegar todo lo que podamos. Y luego, una vez que esos discípulos han sido formados y están en formación constante, entonces esos discípulos reflejan una gran variedad, reflejan, por supuesto, una sensibilidad de parte de ellos y de la iglesia, y después solidariamente, con solidaridad, la iglesia los entrega. Se dice que en algún momento la iglesia fue el lugar donde se formaban los líderes para las naciones. Los jueces, los diputados, los congresistas, los presidentes eran formados en la iglesia. Allí escuchaban qué es la ética, ahí escuchaban el servir a las personas, ahí escuchaban que el líder es el que sirve, no es el que se cree más. Allí es donde lo escuchaban. Tal vez porque la cultura en general está abandonando la fe y a la iglesia, tal vez sea una de las razones por las que ahora lo no ético es lo normal entre los funcionarios públicos. Y la otra gran tragedia es que hoy ya la iglesia no puede decirle al Estado
o a la sociedad en general, miren, así se vive en comunidad. Ya no, porque igual muchas iglesias viven igual que los no creyentes. Pero esta iglesia fue generosa, fue solidaria con sus discípulos y los envió. ¿Hasta dónde los envió? Bueno, hasta los fines de la tierra. Esta iglesia, tercermundista en cuanto a la misión, fue la iglesia más importante en la segunda parte del libro de Hechos. Allí regresaba Saulo después de hacer sus viajes misioneros a esta iglesia, porque estuvo dispuesta a entregar a los discípulos que había formado por medio de relación, por medio de delegarles cosas. La iglesia es generosa, la iglesia es solidaria. ¿Cómo hacemos entonces ahora en la iglesia? Bueno, algunas lecciones que debemos recordar. Primero, nosotros como iglesia debemos ser más intencionales en la búsqueda de relacionarnos unos con otros. ¿Qué significa eso? Bueno, significa crear más retiros, crear más paseos, pero también significa, una vez dije esto en una iglesia en Honduras, significa que vamos a invertir unos 15, 20, 30 minutos extra antes de irnos a casa. Yo sé que al salir de aquí ya estamos listos para ir a almorzar y vamos, tenemos planes y tal, y vamos. Sí, pero no se vaya tan rápido. Sea intencional al promover y provocar la relación, los saludos y vaya un poquito más allá del simplemente ¿cómo estás? Y usted cuando le pregunten eso, vaya un poquito más allá del bien. Vayamos un poquito más allá aquí. Luego, cuando nos encontremos, no haga como una vez me pasó con un hermano. Íbamos en un supermercado y vi al hermano y el hermano me volvió a ver y se fue por otro lado. No sé por qué, la verdad. Tal vez le daba pena. Yo creo que eso es, porque no tenía ningún problema con él. No. Pero sí fue así como, a veces nos da pena vernos, ¿verdad? Ah, ¿qué tal? No quiero decirle hermano, qué clavo. ¿Y por qué no? Hay que ir un poquito más allá y ser intencionales. Ahora hay que ser intencionales en nuestro aprendizaje de ser como Jesús también. Ahora, la segunda lección que quiero dejarles en esta mañana es que celebremos la variedad que hay entre nosotros. Hay que celebrar, somos diversos, somos diferentes. Algunos son más callados, otros son más extrovertidos. Con todo y nuestra personalidad, con todo y nuestro trasfondo, ojo, con todo y nuestros errores, así nos va a utilizar el Señor en su obra. Si Jesús hubiera buscado solo discípulos perfectos, no hubiera buscado a esos 12. No los hubiera buscado a otros. Pero a ellos es a los que quería llamar Jesús. Entonces, celebre la diversidad. Ay, es que el hermano tal es bien callado. Bueno, gracias a Dios porque el hermano tal es callado. Gracias a Dios porque usted es como es. ¿Ya? Y tercero, seamos como iglesia, seamos generosos. Jesús fue generoso con sus discípulos entregándoles autoridad y entregándoles su ministerio. Sea generoso en ese sentido. Si usted ya alcanzó cierto nivel de liderazgo en la iglesia, comparta con otros. Atención con esto. Hay muchas quejas en muchas iglesias en la relación entre adultos y jóvenes. No voy a entrar ya en ese tema, ya estamos terminando la predicación, pero quiero darles un mensaje a los jóvenes, que no están aquí, están allá, ¿va? Ahí les cuentan. Los jóvenes tienen que honrar a los adultos, darles su lugar, apreciar el trabajo y la experiencia que ellos tienen. Pero bueno, ahí les cuentan a los jóvenes eso. Pero los adultos tienen que abrirle espacio a los jóvenes. No cerrarles las puertas. Ay, pero es que esos jóvenes se equivocan. Sí, los discípulos, 12 discípulos se equivocaron un montón de veces. Jesús se enojó con ellos. Las relaciones son complicadas, pero hay que abrirles espacio, hay que ser generosos entregando el ministerio. Y luego
a las personas que Dios llame de aquí a otro lado, y no necesariamente de misioneros, aunque también, pero no, que los lleve a otro país, que los lleve a otro trabajo, que se vayan a otra iglesia. Bueno, si eso es lo que Dios quiere, seamos generosos. Impongámosles manos, tal vez no literalmente, físicamente, pero seamos solidarios con ellos y digámosles, estamos contigo. Ese es el mensaje de imponer manos. Estamos de acuerdo, estamos contigo, te apoyamos espiritualmente, te apoyamos si es posible con una ofrenda, te apoyamos si es posible con nuestra relación, manteniendo la comunicación y el contacto. Seamos generosos como iglesias porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y así es como nuestras iglesias van a cumplir la comisión de alcanzar el mundo para la honra y gloria de nuestro querido Señor. Gracias, Padre, por este pasaje de tu palabra, por Jesús, quien formó discípulos y entregó el ministerio. Ayúdanos a nosotros también a ser generosos en ese sentido y entregar parte de la autoridad, de las responsabilidades que tú nos has dejado. Señor, que las relaciones entre unos y otros sean fructíferas, edificantes, y que en todo momento esas relaciones reflejen nuestra búsqueda de hacer tu voluntad en todo momento. Y Padre, que nosotros podamos ser sensibles a tu voz, que tu Espíritu Santo siga hablándonos a través, por supuesto, de tu palabra, de un suave impulso a hacer cosas, a hablarle a nuestros vecinos y amigos, a ser generosos con nuestras ofrendas, con aquellos que lo necesitan, a acercarnos y darnos una palabra de sabiduría, de aliento a los que sufren, que seamos sensibles a tu voluntad y a lo que tú quieres, y que podamos desprendernos de aquellas personas a quienes estás llamando para otros ministerios, para otras tareas. Te agradecemos porque formamos parte de una comunidad generosa para con tus hijos y para incluso aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén.